Buenos días, hermanos y hermanas, bendiciones a todos, que la paz de Dios esté con todos ustedes y sus familias. Bienvenidos hoy al último día del tiempo de Pascua, día de Pentecostés, domingo, día 23 de mayo del 2021. Vamos a dar lectura a las Sagradas Escrituras del día de hoy, un día especial, con la venida de nuestro Espíritu Santo, del Señor, de la tercera persona de la Santísima Trinidad, a llegar a brillar en nuestros corazones lo máximo para darnos cuenta y determinarnos perfectamente, determinar que en verdad somos hijos de Dios y estamos y debemos estar siempre unidos en Cristo nuestro Señor a través de su Iglesia, fundada por el mismo Jesucristo en el tiempo de los apóstoles. Vamos a dar lectura a las Sagradas Escrituras. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos del 1 al 11. Al cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente se produjo desde el cielo un estruendo, como de viento que soplaba fuertemente. Llenó toda la casa donde se encontraban sentados. Vieron aparecer unas lenguas, como llamaradas que se dividían, posándose encima de cada uno de ellos. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía manifestarse. Residían entonces en Jerusalén judíos devotos, venidos de otros pueblos que hay bajo el cielo. Al oírse este ruido, acudió la multitud y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban todos estupefactos y admirados, diciendo: ¿no son galileos todos esos que están hablando? Entonces, ¿cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay partos, medos, elamitas y habitantes de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, de Ponto y Asia, de Frigia y Panfilia, de Egipto y de la zona de Libia, que limita con Cirene. Hay ciudadanos romanos forasteros, tanto judíos como proselitos. Hay también cretenses y árabes, y cada uno los oímos hablar de las grandezas de Dios en nuestra propia lengua. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 103 de hoy nos dice lo siguiente: envía tu Espíritu, Señor, y renueva la faz de la tierra. Envía tu Espíritu, Señor, y renueva la faz de la tierra. Bendice, alma mía, al Señor, Dios mío, qué grande eres. Cuántas son tus obras, Señor. La tierra está llena de tus criaturas. Envía tu Espíritu, Señor, y renueva la faz de la tierra. Le retiras el aliento y expiran, y vuelven a ver polvo, a ser polvo. Envías tu Espíritu y los creas, y repueblas la faz de la tierra. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Gloria a Dios para siempre. Goce el Señor con sus obras. Que le sea agradable mi poema, y yo me alegraré con el Señor. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Segunda lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículos del 3b al 7 y del 12 al 13. Hermanos, nadie puede decir Jesús es Señor, sino por el Espíritu Santo. Y hay diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un mismo Señor. Hay diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios, que obra todo en todos. Pero cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para el bien común. Pues lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo. Así es también Cristo.
Pues todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo. Y todos hemos bebido de un solo espíritu. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Secuencia. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Capítulo 20, versículos del 19 al 23. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto les enseñó las manos y el costado, y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a vosotros, como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho eso, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quien se los retengáis, les quedan retenidos. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Vamos a dar comentario que nos manda. Es bastante amplio, muy detallado, pero es importante leerlo. Lo que nos manda nuestro hermano misionero claretiano Enrique Martínez de la Lama Noriega. Vamos a las tareas del Espíritu Santo, vamos a explicar, vamos a detallar punto por punto. Vamos allá. Podríamos hablar de una primera etapa en la historia de la salvación, protagonizada por el que luego llamaríamos con más propiedad el Dios Padre. Fue el comienzo de la revelación de Dios, en la que se van dando a conocer como el Dios Altísimo, el Dios Creador, el Dios de la nube, del rayo, del diluvio, el que libera la esclavitud del faraón, conduce a la tierra a la libertad. Vendría una segunda etapa, en la que llega el culmen, esa revelación de Dios por medio de su Hijo Jesucristo, haciendo presente germinalmente el reino de Dios. Podríamos llamarla la etapa del Dios con nosotros, Dios uno de nosotros, Dios en medio de nosotros. El Hijo de Dios hecho carne, frágil en Jesús, nos ofreció las claves de la felicidad, bienaventuranzas, las famosas bienaventuranzas. Las claves para hacer que este mundo otro, el Hijo de Dios empeñado en la comunión fraterna, y que nos dejó como testamento la sed de uno. Amaos, la sed uno. Amaos como yo, servid y lavaos los pies, acoger a los más pequeños. Se trata del Hijo de Dios que venció el pecado, el mal y la muerte, y que ya para siempre el Señor sentado a la derecha del Padre en los días que hemos pasado la ascensión. Y llega por fin la tercera etapa. Podríamos llamarla la de Dios en nosotros, o también la etapa de la Iglesia
y de la misión, en definitiva, el tiempo del Espíritu. El Espíritu es el gran desconocido en el cristianismo occidental. En una de sus homilías el Papa Francisco contemplaba: el Espíritu Santo es el gran olvidado de nuestra vida. Yo quisiera preguntaros, ¿cuántos de vosotros rezáis al Espíritu Santo? Es el gran olvidado, el gran olvidado, y Él es el don que nos da la paz, que nos enseña a amar y que nos llena de alegría. Ciertamente que rezamos el Padre Nuestro, rezamos al Señor Jesús, rezamos a la Virgen y a los santos, pero himnos como este tan bello que hoy nos acompaña en la liturgia es el himno más antiguo al Espíritu Santo y que data probablemente del siglo XI. Pocos lo saben, pocos lo usan, pocos se dirigen al Dios Espíritu en su oración. Aquí se dice que es el Padre amoroso del pobre, repartidor de dones, luz, consuelo, huésped del alma, tregua y brisa en los momentos duros, que reconforta en el duelo, en la muerte, y enjuga las lágrimas el que impide que el pecado nos derrote, que nos sintamos vacíos por dentro. Riega lo que está seco, sana el corazón enfermo, doma a los espíritus rebeldes, guía lo que se sale del camino, salva al que busca salvarse. En definitiva, es todo lo que Dios hace o puede hacer en nosotros hoy, la acción del Dios vivo en los seres humanos. Así empezaríamos por reconocer que no sabemos orar como conviene. Romanos 8, del 26 al 27. Y a menudo intentamos manejar a Dios a nuestro beneficio. Nos llenamos de palabrería, nos evadimos de la realidad, pero dice que San Pablo que el Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad y nos hace ponernos delante de Dios Padre y de su voluntad. Necesitamos pedirlo sinceramente. El Padre nunca lo niega a quien se lo pide. Y es bien importante aprender a descubrir la voluntad de Dios sobre mí, hasta lo decimos en el Padre Nuestro. Lo que tengo que ir eligiendo, decidiendo en mi vida, cómo distinguir la voz de Dios en mi conciencia, cómo reconocer su presencia en mi vida cotidiana y en nuestra historia. Es lo que se llama discernimiento, que es una de las tareas del Espíritu Santo. La presencia del Espíritu derramado sobre nosotros nos da ocasión para profundizar en la universalidad del mensaje del Evangelio y del amor de Dios, de toda raza, lengua, pueblo y nación. Todos los que lo reciben son profetas, portavoces de Dios, de modo que cada uno los oímos hablar en las grandezas de Dios en nuestra propia lengua. Y cada bautizado recibe dones y cualidades para el bien común, según la lectura de San Pablo. Por eso en este día dedicamos el apostolado seglar, dedicado al apostolado seglar, podemos afirmar que el clericalismo es un pecado contra el Espíritu Santo, decía el Papa Francisco. Recuerdo ahora la famosa expresión: es la hora de los laicos, pues parecía que el reloj se ha parado. Todos ingresamos a la Iglesia como laicos, puesto que el primer sacramento, el que se sella para siempre nuestra identidad, del que tendríamos que estar siempre orgullosos, es el bautismo. Nos hace bien recordar que la Iglesia no es una élite de sacerdotes, de los consagrados, de obispos, sino que todos formamos el santo pueblo fiel de Dios. Hay que poner atención al clericalismo, que lleva a la funcionalización del laicado, tratándolo como recaderos y
coarta las distintas iniciativas, esfuerzos y hasta me animo a decir osadías necesarias para llevar el Evangelio a todos los ámbitos del quehacer social y especialmente político. El clericalismo poco a poco va apagando el fuego profético que la Iglesia está llamada a testimoniar en el corazón de sus pueblos. El clericalismo se olvida de que la visibilidad y la sacramentalidad de la Iglesia permanece al pueblo de Dios y no solo a unos pocos elegidos e iluminados. Una función de la Iglesia es mantener el fuego del Espíritu Santo en todos, laicos y no laicos, en todos, porque todos somos cuerpo místico del Señor. Cuerpo místico del Señor, que es la Iglesia. Todos somos parte de esa Iglesia. Sería por tanto oportuno e incluso urgente que revisáramos de qué manera estamos contribuyendo todos conjuntamente. Entrelazadamente a la Iglesia de Jesús que aporto yo personalmente, como valoro y me relaciono, otros carismas, sensibilidades espirituales, misiones, en que en plano personal, parroquial, diocesano, nacional, hay mucho clericalismo que superar, pero también mucha pasividad en muchos bautizados, en muchos grupos que trabajan por libre, incluso en contra de otros. Es el Espíritu el que nos ayuda a salir de nuestros encierros, de nuestro cristianismo anquilosado, que pretende seguir siempre igual, aunque todo cambie alrededor, sin arriesgarnos a buscar nuevos caminos y respuestas. No sé quién afirmaba que hay peligrosas novedades, pero hay peligrosas antigüedades. Este empeño que mantener lo de ayer por ser de ayer y rechazar todo lo que suene a cambio de novedad y búsqueda y adaptación, renovación y miedo de comodidad. El rechazo del Dios Espíritu Santo que hace nuevas todas las cosas. Ahí quiero añadir una cosa a nuestro hermano. Lo nuevo está bien, acoger lo nuevo, pero no se puede olvidar el pasado. Lo que está escrito en la Biblia. No se puede coger lo nuevo y olvidando el pasado. No se puede acoger lo nuevo olvidando el pasado. Eso lo dice el Espíritu Santo. Pero hoy me voy a fijar en un punto, dice la vida espiritual, que es la vida del Espíritu. Uno de los grandes teólogos del Concilio Vaticano II decía: el verdadero problema de la Iglesia es seguir tirando con una resignación y un tedio, rutina, inercia cada vez mayores, por los caminos habituales de una mediocridad espiritual. No. El verdadero problema es seguir tirando por una resignación de una rutina. La rutina no. La rutina la marca la Iglesia, la tradición. La tradición es palabra de Dios, junto con la Biblia y la liturgia. Es palabra de Dios. La tradición es obligatoria en la Iglesia. No, ahí no le veo lógica, hermano. Aquí no le veo lógica. Lo dejo como reto, como inquietud, como propuesta. No me dejes. Esto no es propuesta. Esta parte final no. Al principio me la has comentado bastante bien, pero no, la parte final no. Vamos a ver, hermanos. El Espíritu nos ilumina. ¿Cómo discernimos que lo que me está hablando es el Espíritu o me está hablando el maligno? ¿Cómo discernimos que el que me está hablando es Dios o me está hablando otra persona? Me está llegando imágenes de otra persona.
¿Qué guía debo tener? ¿Qué guía debo tener en mi vida? ¿Cómo diferencio lo bueno y lo malo? En la Biblia, en la palabra. Y esto no es antigüedad. Esto cada día que pasa, coge más valor. Cada día que pasa, coge más valor. Y debemos tener constancia de eso. ¿Que hay cosas nuevas? Sí. Hay situaciones importantes que sirven para cuidar el cuerpo, meditaciones, lo que quieras. Pero la adoración es a Dios. No a figuras y ídolos, porque va en contra de la palabra de Dios. Va en contra de la palabra de Dios. Siempre que yo dé amor, no pasa nada. Doy amor y el amor a los demás, pero respetando ¿a quién? A Dios. ¿A quién? A Dios. Ayer vi en un programa en YouTube que protestaban porque había unas niñas vestidas de las distintas vírgenes, distintos presentaciones de la Virgen, y que gente cantaba y incluso bailaba. Y ay, qué pecado. Pero vamos a ver, ¿por qué no cogéis las Sagradas Escrituras? Les dije yo, ¿por qué no se cogéis la Sagrada Escritura? El rey David, cuando llevó al Señor, nuestro Dios, en el arca de la alianza, de la tienda al templo, cuando ya estaba construido, no iba cantando y bailando delante. No es una forma de alabar a Dios. Yo no le veo lógica. Que le dan recovecos, le dan historias raras, meten para fanarias, para crear división. ¿Por qué? Por eso, hermanos, tenemos que orar mucho. Nos pide nuestra Madre Santísima en estos últimos tiempos. Tenemos que orar mucho, para que en este último Pentecostés el Espíritu nos ilumine y reconozcamos nuestros pecados. La unidad da fortaleza. La división da destrucción. Se ve en muchos países que tienen gobiernos, los gobiernos, estados, el gobierno está formado por muchos estados, un estado dice uno, otro lo dice el otro. ¿Cómo un estado federal puede determinar? Lo mismo que un estado que tenga no estados, sino comunidades autónomas, que es parecida al estado, que una dice uno, el otro lo dice otro. Pues, lo que se busca para que un gobierno sea fuerte, para que un país sea fuerte, que sea estable, la unidad. ¿Cuál es la piedra angular de cada país? Les dejo esto para que reflexionen un poco. La secuencia, y cuando tengan dudas, léanse la secuencia del Espíritu Santo. Es muy importante. Nos ilumina completamente. Aprendan. Es importante llevarla en el corazón, para que en cualquier momento pedir al Espíritu Santo, pedir a este olvidado, porque dice, es el último, es el olvidado de la iglesia. No,
no es el olvidado de la Iglesia. No, yo no creo que es el olvidado de la Iglesia. Porque no le nombres, no es el olvidado de la Iglesia. Es el que más nos acercamos. Porque es el que nos habla en nuestro interior. El que está con nosotros en todos los bautizados. Por eso es importante. Porque nosotros no solo nos bautizan con agua, nos bautiza con el Espíritu Santo, con el fuego del Espíritu Santo. Debemos sentirnos así, hermanos. Deseo que todo el mundo reflexione en este día, en este precioso día, que nos debemos sentir unidos en el amor. Todos unidos en el amor a Cristo, a través de su Espíritu Santo. Porque Él está sentado a la derecha del Padre. Y sigue allí sentado a la derecha del Padre. Sus manifestaciones en Jesucristo sacramental, en la Eucaristía. Y ahí cuando comemos de su carne, bebemos de su sangre, tenemos vida eterna. Porque cumplimos con el mandamiento que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo. Pedimos perdón, utilizamos los sacramentos de la Eucaristía, los sacramentos de la Iglesia, la Eucaristía, la penitencia, utilizamos todo eso. Y lo más importante, nos amamos los unos a los otros como Dios nos ama. Así cumplimos con el mandamiento. Y cumpliendo con esto, estamos revestidos del Espíritu Santo. Cumpliendo con esto, estamos revestidos del Espíritu Santo. Y al estar revestidos del Espíritu Santo, tenemos discernimiento completo y sabemos en todo momento cuál es lo bueno, cuál es lo malo, con una guía muy importante que nos lleva en nuestra vida, que es las Sagradas Escrituras, la Biblia. Por eso, hermanos, lo mismo, si no la tienen más grande, más pequeña, si la quieren más grande no pasa nada. Pero siempre utilizamos la palabra. Pero en la Iglesia Católica la palabra no está solo en la Biblia, está en la liturgia, en la tradición y en la Biblia. Tres, tiene que unirse las tres para ser palabra de Dios completa. Es que la misa es siempre igual, es que siempre igual, es muy aburrido, como dice nuestro hermano. Pero es que está escrito en la tradición de la Iglesia. Es parte de la palabra de Dios. Si no te gusta, si te encuentras aburrido, pues no vayas a misa. Cometes el pecado tú, no lo cometen, no hagas que los demás lo cometan. Eso es lo que les digo. Yo, algunos, en la parroquia donde estoy, hago funciones de acólito ayudando al párroco donde estoy, y a lo mejor hay días que tengo 3, 4, 5 misas. Y es lo mismo, pero siempre, en todas las misas me arrodillo ante el Señor, porque toda la misa, cuando el sacerdote consagra el pan y el vino en el cuerpo y la sangre del Señor, es una manifestación viva de mi Señor delante. Entonces, hermanos, ¿por qué no nos arrodillamos al recibir el cuerpo del Señor? Antes se hacía de cuando yo era muy pequeñito. Todo el mundo se arrodillaba. Lo único que no se podían arrodillar las personas muy mayores, que no tenían fuerza física. Entonces se le daba en la boca. No hay problema. Seamos conscientes
de que no se puede dañar, no se puede despreciar a nuestro Señor Jesucristo cuando Él nos ha dado todo, ha dado su vida por todos nosotros, ha dado su amor por todos nosotros, y Él nos dice, amados unos a los otros. Y si amamos unos a los otros, pero no amamos a nuestro Señor Jesucristo, que es lo más importante, y que amamos unos a otros, pero no vamos a misa, no estamos amando a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué no cumplimos? ¿Por qué? Hermanos, les pido comprensión y reflexión en todo esto. Que la paz de Dios esté con todos ustedes y sus familias. Nos vemos ya el lunes, ya en tiempo, ya el primer día, ya después del tiempo de Pascua, y ya en tiempo ordinario, ya el primer día de la primera semana después del tiempo ordinario, pues más lecturas, más reflexión, más lectura el capítulo siguiente del segundo libro de los Reyes, que vamos por donde vamos, y seguir avanzando en comprender perfectamente la palabra de Dios, comprender perfectamente la palabra de Dios, no buscar dentro de la palabra ideologías psicodélicas, ideologías separatistas o ideologías que me puedan llevar a un lado u otro. No, olvídate de ideologías. Yo no soy de ninguna ideología, yo me centro en la palabra de Dios, me tengo que centrar en la palabra de Dios. ¿Qué me quiere decir el Señor? ¿Qué me ayuda para mi vida cotidiana? Y así comprendamos mejor el camino que nos lleva a la paz y al amor del Padre. Bendiciones a todos, que la paz de Dios esté con todos ustedes. Nos vemos en el siguiente vídeo.